Bienvenidos a la región de Moquegua en el sur del Perú. Aquí, hace más de 400 años, un volcán sepultó alrededor de 30 pueblos. Científicos internacionales, en colaboración con el INGEMET y el IGP, intentan encontrar estos pueblos sepultados. Imaginen un volcán emitiendo ceniza y pomes con una columna de 35 kilómetros de altura. Este volcán es el Huayna Puttina. Su erupción es la más grande en tiempo histórico en todo Sudamérica. Hay que saber que esta erupción del 19 de febrero del 1600 originó un cambio climático a nivel de todo el planeta, disminuyendo la temperatura en más de 1 grado centígrado. Los siglos XVI y XVII son periodos claves en América del Sur, particularmente en sur del Perú y zona cercana a Chile y Bolivia, en el cual Potosí era la capital mundial debido a las minas de plata. Veamos lo que hacen los científicos en el campo. Buscar pueblos sepultados hace 400 años cubierto por más de 2 metros de producto volcánico necesita aparatos tecnológicos particulares. Aquí pueden ver perfiles hechos con antena radar. Los ecos que vemos están relacionados a los muros de las habitaciones sepultadas bajo tierra. Estos estudios previos van a ser de gran utilidad para los arqueólogos porque así podrán ver exactamente dónde hay que hacer las excavaciones. En todos los lugares encontramos 2 niveles. El primer relacionado a la caída de pomes y el segundo al flujo lateral, que es el flujo piroclástico. Las imágenes del georadar son hiperbolas. Estas líneas son el reflejo de los distintos niveles que hay en el suelo, es decir, líneas curvas que son el reflejo, el eco de las estructuras del subsuelo. Efectivamente, un muro de construcción particularmente duro va a producir una línea bien marcada, es decir, un eco más marcado con respecto a los depósitos de pomes y de ceniza. Este método nos permite ver las estructuras de los pueblos sepultados, también ver la parte destruida por el flujo piroclástico hace 400 años. Otro tipo de investigación se hace con imagen térmica que se toman durante la madrugada cuando el suelo está aún frío. Medimos también el campo magnético en los mismos sectores en el cual hemos hecho trabajos con el radar. Los drones nos permiten visualizar en detalle las zonas que podrían ser zonas potenciales para la investigación. Aquí el pueblo de Quinistaquías, en el cual fuimos recibidos y alojados desde el 2015. Aquí los científicos hacen un primer análisis de los datos. Los datos serán procesados luego en varios institutos y laboratorios. Los objetos visibles en superficie traducen la variedad de los pueblos que han vivido en este lugar. El entusiasmo de los habitantes locales es muy grande. Nos apoyan en nuestras investigaciones.
Nos asociamos al Dr. José Antonio Chávez por la parte arqueológica. José Antonio Chávez es el arqueólogo que descubrió las 18 momias encima de los volcanes de Sudamérica. La más conocida es la momia Juanita, descubierta encima del volcán Ampato en el año 1995. El historiador Roy Navarro nos apoya también con sus estudios hechos en el Perú y en Sevilla sobre este periodo de transición muy importante entre el Imperio Inca y la colonización española. Wairuro es un proyecto internacional que tiene como objetivos estudiar mejor esta erupción cataclismal, crear también un museo de sitio que podrá obviamente desarrollar el turismo y sensibilizar a la población del sur del Perú sobre el tema del riesgo volcánico. Hacemos también algunas intervenciones en las escuelas. Utilizamos varios medios de comunicación para informar sobre el avance del proyecto. Gracias por seguirnos y apoyarnos en este proyecto muy ambicioso.